Bien, continuamos entonces con la profesora Delia Ibacache Bastidas y la profesora Liliana Leiva Cortés. Delia es ingeniero informático de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se desempeña como académica de la sede INACAP de Valparaíso, realizando además docencia universitaria en la Universidad Playa Ancha y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con más de 20 años de experiencia en el área de informática, certificada en gestión de proyectos, diplomada en informática educativa y con postítulo de ingeniería de software, participa como asesora senior en el Centro de Desarrollo MIPE de la sede de Valparaíso. Viviana es técnico universitario en programación de computadores de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingeniero en computación e informática de la Universidad Andrés Bello. Con una vasta experiencia en el desarrollo de software y 10 años de experiencia docente dictando clases de variados lenguajes de programación y también asignaturas de networking, ya que cuenta con la certificación CCNA. Se desempeña como docente del área informática y telecomunicaciones del área de INACAP Valparaíso. Delia y Viviana presentan la ponencia usando metodologías activas para mejorar la motivación y el aprendizaje significativo en fundamentos de programación. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Viviana Leiva, acá mi colega es Delia Ibacache. Nosotras, bueno, yo hago clases en una asignatura que se llama Fundamentos de Programación y es una asignatura que tiene una alta tasa de reprobación y también de deserción, o sea, se juntan dos temas ahí. Entonces queríamos establecer alguna metodología para elevar, ¿cierto?, la tasa de aprobación de la asignatura y también el aprendizaje más profundo, porque ¿qué pasa? El alumno a veces pasa la asignatura, pero muy limitadamente, o sea, con el 4, y a la segunda asignatura, la que viene, no tiene los conocimientos suficientes, porque se supone que es toda una línea de preparación, ¿ya? Es de la asignatura de la carrera. Nosotras, para poder mejorar este porcentaje de aprobación en la asignatura y también tratar de retener más alumnos en clase, empezamos a investigar en la literatura cuáles eran los factores que mejoraban el aprendizaje en programación en particular. Entonces descubrimos que la literatura hablaba que uno de los elementos súper importantes era la motivación, de ahí que nuestra ponencia sea mejorar la motivación, ¿ya? Pero también vimos que la retroalimentación era un tema súper importante. La programación, al igual que la matemática, son conceptos abstractos. Entonces, cuando los alumnos desarrollan algo, no pueden saber si eso está bien o está mal. Les cuesta saber si su programa está bien hecho. Entonces, es súper importante la retroalimentación. Uno necesita buscar herramientas para retroalimentación. También existen herramientas automáticas de retroalimentación, pero nosotros decidimos optar por otra forma de trabajar la retroalimentación. Entonces, nosotros pensamos en usar elementos que ya tenían acá para trabajar la retroalimentación. Nosotros pensamos en el foro, por ejemplo, para retroalimentación. También la asignatura en sí trabaja con la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Entonces nosotros quisimos conservar esa estrategia, porque es parte del diseño institucional que nos da acá, y seguir con esa estrategia que también favorece el aprendizaje en programación. Y también nos dimos cuenta, ¿cierto?, que en la informática y en el desarrollo de software tampoco hay que inventar las ruedas. Entonces, muchas veces hay que usar código que ya está, y a partir de eso uno genera nuevo código, que uno tiene que colaborar, además, tiene que entender lo que otros hacen. Por lo tanto, también el trabajo colaborativo es súper importante para lograr las competencias necesarias en la programación. Ya que además es una competencia que es transversal, porque, claro, nosotros hacemos clases en la asignatura, o sea, ella es la que hace la clase de la asignatura, pero yo también hago clase en el área de informática. Y claro, en un inicio, aprender a programar era algo que solo hacíamos los informáticos, lo que estudiamos esta área. Sin embargo, hoy día es una competencia transversal. O sea, todas las personas, todos los estudiantes, de hecho, hasta en enseñanza media ahora, se trata de educar en este lenguaje lógico
los estudiantes en general deben tener. Bueno, les explico un poco más a qué me enfrento en la asignatura. Bueno, esta asignatura yo la llevo haciendo como 4 o 5 años. Antes se llamaba de otra manera, pero es la misma asignatura, ¿ya? Y es una asignatura práctica de especialidad y orientada a desarrollar el pensamiento lógico. Eso de desarrollar el pensamiento lógico cuesta muchísimo, ¿sí? Y si además ponemos la variable matemática, es peor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en fundamento? Tratemos que los alumnos se enfrenten a los problemas, determinen cuáles son las entradas del problema, un proceso que las solucione y una salida. Eso es lo primero que tienen que hacer los alumnos. Cuando ya encontraron la entrada, el proceso y la salida, les pedimos que lo grafiquen. Eso de ahí es un diagrama de flujo que le puse ahí que es un perímetro. Y bueno, las distintas, yo creo que más de alguno ha visto un diagrama de flujo, en todas las áreas se usan diagramas. Bueno, acá tenemos la dificultad de primero, había que los alumnos recordaran cómo se calculaba el perímetro, en este caso, de un rectángulo, ¿cierto? Y generaran el paso a paso para obtener. Esa es la unidad 2. Aquí es donde me di cuenta que es cuando el alumno necesita más retroalimentación. Entonces, aquí cuando se plantea el problema de que yo estoy en un laboratorio con 30 alumnos, ¿sí? Con 30 alumnos y ellos están con sus pantallas, ahora súper grandes, yo no los veo, entonces es muy difícil ayudarlos, ¿cierto? Y que no estén en Facebook y todo, pero eso es un detalle, ¿sí? Sí, entonces esa es la primera, digo yo, ¿cómo les ayudo a que trabajen? Y después de la segunda unidad viene la tercera, que es el pseudolenguaje. Esto de acá está hecho en una aplicación que se llama PCInt, que se usa a nivel nacional, que es un pseudolenguaje, no es un lenguaje de programación, pero prepara al alumno, ¿cierto?, para después enfrentarse a los lenguajes de programación. Bien, entonces nosotros pensando en eso, en la problemática que tenía Viviana en la sala, y cierto, lo que habíamos detectado de la asignatura, de las características de la asignatura, de todo este contexto, de que los alumnos, ¿cierto?, se desmotivan, de que cuando van a hacer un programa ellos no lo pueden resolver, rápidamente abandonan el curso, que a veces no llegan a la primera evaluación, etc. Entonces nosotros pensamos en una estrategia que juntara distintos elementos para lograr mejorar esta motivación y además el aprendizaje, que fue lo que parte diciendo Viviana. O sea, queremos que retengan esto, que no aprueben el ramo, sino que queremos que tengan aprendizaje, porque van a tener ramos de programación hasta que terminen. Entonces, no basta con que aprobé el ramo de programación y salí, es como tengo que seguirlo practicando. Entonces, para ello usamos el aula invertida, porque además los docentes del área de informática tendemos en la clase a pasar sintaxis. Es como si uno en la clase, a lo mejor de lenguaje, de otro lenguaje, empezara a enseñar, ¿cierto?, cómo escribir la ortografía, pero a lo mejor hay otras maneras de trabajarlo eso. Entonces yo no lo voy a trabajar, a lo mejor yo puedo hacer que ellos lo vean eso fuera de la sala y que en la sala me hagan consultas de cómo aplicarlo, de cómo aplicar el lenguaje. Aquí también nosotros, en vez de pasar y de que los alumnos, o sea, que el profesor den la clase enseñando sintaxis, enseñando, mire, al final de esto vamos a un tricoma, que no, que tiene que poner paréntesis, aquí no va paréntesis, eso, dejarlo para que ellos lo vean fuera del aula. Entonces ellos fuera del aula toman los contenidos de la clase, lo estudian, lo pueden repasar, además se les deja algunos ejemplos para que ellos practiquen y luego en la clase ellos vayan a practicar y a poder hacer consultas. Entonces la estrategia es esa aula invertida, acompañarla con esta estrategia que tiene que ver con la gamificación, pensando en la motivación del alumno, cómo motivarlo. Pensamos llevarle el juego a la sala, que ellos vayan a jugar un poco. Entonces, en este juego nosotros hacemos una evaluación formativa en que ellos en el fondo comprueben que lo que ellos vieron fuera del aula, en el aula lo tienen para poder desarrollar el programa.
Entonces, esta aplicación Kahoot es una aplicación que se trabaja con los dispositivos móviles o con los computadores del laboratorio. Se le pone consultas tipo test, un conjunto de consultas, y los alumnos participan. Y en el fondo, ¿cierto?, uno puede medir cuánto ellos saben de los contenidos previos. Y luego, ¿cierto?, se trabajó también con esto del foro, Sí. ¿cierto? Ya. Bueno, el aula invertida, la idea es que, como decía Delia, el alumno haga el trabajo de revisar el contenido y que no durante la clase yo esté explicando contenido, sino la clase sea práctica. ¿Ya? Entonces, estos son los dos momentos. Igual es un poquito, hay que planificarlo bien porque hay que generar un contenido, una presentación. Yo en general no me gustan mucho las presentaciones. Les genero un documento con ejercicios, con ejemplos paso a paso y les digo, ya lo subí a la plataforma. Yo uso harto la plataforma del Moodle. Sí, yo la uso harto. Vean los rankings. Estamos todos vigilados. Bueno, y les subo el archivo, ellos lo revisan, algunos. ¿Cómo yo sé que lo revisan? Porque a la otra clase, ¿cierto? Porque esta asignatura tenemos 2 veces a la semana, algo súper importante. Y a la otra clase, lo primero es el Kahoot. Y ellos no saben si revisaron o no revisaron los contenidos. Y ellos mismos dicen, o no lo revisé. Y después viene la práctica con los foros. Ya les vamos a explicar cómo. Claro, bueno, la herramienta Kahoot es una herramienta, ¿cierto?, que como ya les había dicho, lo que permite, ¿cierto?, hacer evaluaciones, pero la idea es que los alumnos sientan como que están jugando, porque es como una competencia. Entonces, uno diseña las preguntas, pone las preguntas se muestran, como están acá, ¿cierto?, se muestran, y a los alumnos se les muestra acá en el proyector, en la pizarra, se les muestra cuáles son las alternativas. Luego ellos en su dispositivo eligen una de esas alternativas. En su dispositivo no aparece el texto, aparece el color y la imagen. O sea, aparece el cuadrado en verde, y ellos eligen una. Y inmediatamente al contestar, ellos saben si su alternativa es correcta o no es correcta. Uno le asigna un tiempo, por ejemplo, aquí Viviana puso, que no sé si en qué momento está, pero Le quedan 53. Porque están en 0 respuestas, o sea, aquí ningún alumno ha respondido. A medida que los alumnos van respondiendo, aquí van apareciendo la cantidad de alumnos que van respondiendo. Y luego, ¿cierto?, cuando se acaba el tiempo, se muestra cuál es la alternativa correcta. Y posterior a eso, aparece un ranking. Y esta es la parte que lo emociona a los alumnos. Que yo no entiendo tanto por qué, pero a ellos les emociona esto de la competencia. Entonces, el Kahoot mide, no mide solamente si yo contesté correctamente, sino que cuán rápido yo contesté correctamente. Entonces ellos se pelean por estar en el podio, porque muestra un podio con los 3 primeros lugares. Entonces a ellos les encanta estar, entonces luchan por estar en el podio. Y aparecer y cosas. Y además tiene la gracia que uno puede, a veces, como esta es una evaluación formativa, uno puede hacer que los alumnos cuando se inscriban para participar dentro del Kahoot, ellos se pongan un apodo. Ellos también juegan y se ríen. Mire, me puse tal apodo, entonces uno a veces no visualiza el nombre, sino que visualiza más cuántas respuestas correctas hay. Y así se puede retroalimentar. Más que una pregunta, para compartir. Yo he hecho que los alumnos me manden las preguntas con las respuestas. Entonces, sí, también. Ellos leen el documento, como dices tú, primera presentación, y arman la pregunta, yo la reelaboro, la modifico y la incluyo. Entonces, por eso yo también, si le va mal, le doy puntos por la pregunta que hicieron. Claro, sí. Nosotros no usamos esa estrategia en esta asignatura. O sea, yo usaba Kahoot en otra asignatura con otra estrategia, pero en esta no era la idea. La idea solamente en esta asignatura era medir la evaluación formativa para ver si están preparados para la práctica y poder dar la retroalimentación de las cosas que no entendieron bien del autoaprendizaje. Ya. Y después venía la parte práctica. Acá, ¿qué hacíamos? Una guía de ejercicios. Esta asignatura tiene diseño instruccional, ¿sí? Y tiene guía de ejercicios que van aumentando en dificultad. Es la idea. Igual hay que actualizarla un poco, pero eso es como todos los semestres, uno siempre va actualizando. Entonces,
¿Qué pasaba? La guía está publicada, vamos a hacer el primer ejercicio. Los contenidos ya lo habían revisado, así que ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Explico, leo en voz alta el enunciado del ejercicio, explico, les doy así como unas pistas de cómo lo pueden resolver, ya les digo yo. El primero, quien me muestra una solución y yo les abro un foro para que ellos suban. Yo los foros los uso harto. Y además en el diseño instruccional dice que uno le haga un foro de la presentación, que se presenten los alumnos se presentan, siempre, 20 mensajes y todo. La unidad 1, que es una unidad muy teórica, yo pongo consulta unidad 1, foro. Visitas del foro de consulta unidad, 0. Preguntas de la consulta unidad 1, 0. Pero acá, ¿qué empezó a pasar? Se peleaban por saber o por publicar primero las respuestas. ¿Y qué pasó? Yo dije, ya, estoy revisando a todos los alumnos y la retroalimentación es automática. O sea, yo reviso y le digo, sí, está correcto. ¿Ya? Eso pasó, al principio era re fácil porque publicaba uno, publicaban dos y era fácil corregirlos y contestarle a todos. Pero empezó el tema de la competencia. Los alumnos ahora, como son muy individualistas, son muy competitivos. Entonces empezaron a publicar. Y empezó también el trabajo colaborativo, porque ellos empezaban a conversar. O yo llegaba a alguien y decía, Luis tuvo el ejercicio bueno, y ellos buscaban en las publicaciones el que había publicado Luis. ¿Sí? Entonces, durante la clase era enunciado, publicaciones, foro, por tiempos, dependiendo de la dificultad del ejercicio. Entonces, ellos me copiaban la imagen y la imagen queda disponible para todos. O sea, todos pueden ver el trabajo. Aquí. Bueno, como yo les decía, no era solo mi percepción, sino que efectivamente los alumnos usaron el foro. Ahí habla de un 67,8%. Que escribieron un promedio 4 por comentario, o sea, publicaron. Yo solo revisé las publicaciones, acuérdense que uno en Moodle puede ver todo lo que hacen los alumnos y saqué las estadísticas de ahí, del uso de foro. Y efectivamente ellos, a las 0 que habían hecho en la consulta de unidad, aquí como promedio 4. No sé, pues tenía alumnos que eran top y tenían 10 publicaciones. La lectura también era importante. Siempre hay un par de alumnos que no participa, pero sí lo revisa. Y esa revisión era mucho mayor el día antes de la prueba. ¿Sí? Que es una tendencia. Como esto era como muy así como, lo estamos viendo la solución, porque además yo mostraba las soluciones de los alumnos, las proyectaba. Entonces, ya como no estaban cuestionando la solución de la profe, cuestionaban la solución del compañero, de un par, eso implicaba que tenían mayor confianza para plantear las dudas, porque no estaban cuestionando lo que yo decía, sino que estaban cuestionando lo que decía el compañero. ¿Sí? Y por ende también, ¿cierto?, se genera este trabajo colaborativo de que, ¿y por qué lo entendiste así? Porque el programar es como un arte, cada cual tiene su estilo para programar. Entonces, ante un problema, hay gente que es muy, muy complicada y la resuelve de una forma muy, muy rebuscada, y hay otras personas que lo resuelven de forma muy simple. ¿Sí? Cada cosa de estilo. Y algo que yo no me esperaba, como esta experiencia, es que ganamos un repositorio de soluciones con distintos estilos. ¿Sí? Entonces el alumno se quedaba con la solución que más se ajustaba a su pensamiento lógico. Para mí, como experiencia, ¿qué pasa? Yo del analizar este foro, me daba cuenta dónde estaban los errores más comunes. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues que no definían bien las variables, o que no sabían cómo hacer un rango, usar un operador lógico, varias cosas. Entonces,
Si yo detectaba que todos los que publicaban con el mismo error, era porque había un error de que no habían entendido un contenido. Entonces, reforzaba. Era más fácil, para mí fue mucho más fácil detectar qué es lo que tenía que reforzar. ¿Sí? Lo de retroalimentación sincrónica es porque netamente el foro por lo general se usa fuera de la clase. ¿Sí? Los que han tomado curso online, ¿cierto? Saben que uno tiene que participar en foro 3 veces, le ponen una nota aquí. Yo el foro lo sé en forma sincrónica, ¿cierto? Para que el alumno interactuara durante la clase. Así fue mucho más fácil atender a más alumnos durante la clase, porque no tenía que yo ir para allá a ver qué es lo que estaba haciendo, sino que él me decía, profe, publiqué algo. Entonces yo tenía que revisar lo que él había publicado y darle el sí, está bueno. ¿Sí? Que es algo que también es muy propio del alumno de ahora, que necesitan esa validación inmediata de que están haciendo las cosas bien. ¿Sí? Y como yo les decía, el mayor número de consultas al foro, que netamente se convirtió en un repositorio, que incluso una alumna me puso, por favor no vaya a cerrar el foro antes de la prueba. Bueno, nuestra proyección, porque esta fue una experiencia piloto, nosotros queríamos ver si nosotros cambiando la estrategia metodológica podríamos aumentar la motivación de los alumnos y por ende, ¿cierto?, los aprendizajes esperados y el aprendizaje profundo. Obviamente, con una experiencia no podemos determinar que efectivamente estamos cambiando el aprendizaje del estudiante. Sí podemos apreciar el cambio motivacional. La cantidad de alumnos que finalmente completaron la asignatura, que obtuvieron promedios mayores que 4, fue alta y fue mejor que en versiones anteriores del curso, realizado por la misma docente. Ya, pero la idea es poder proyectar y hacer de verdad un experimento donde nosotros podamos, ¿cierto?, medir el impacto real que tendría esta estrategia, este conjunto de estrategias en los aprendizajes profundos, y para eso necesitamos más tiempo para poder determinar si en el siguiente curso que ellos tomen de programación, los que aprobaron bien esta asignatura realmente van a tener el aprendizaje. Sí. Eso como término general. Y también bueno, evaluar la experiencia por parte de los alumnos. Nos faltó, o no, se nos ocurrió al final, poder haber encuestado qué les parecía a ellos. No solo quedarse con la idea de que sí les gustó, sino que efectivamente saber a través de una encuesta o algo por el estilo, ¿cierto?, efectivamente qué les pareció el uso del foro, si fue un aporte o no. La idea, yo lo trabajé en solo una unidad, la idea es formalizarlo en todas las unidades. ¿Por qué formalizarlo? Porque significa hacer material para que revisen, ¿cierto?, un material comprimido, simple, con ejemplo, no un libro ni un capítulo de libro, sino que algo muy concreto. Hacer las preguntas para el Kahoot. Bueno, el foro es fácil de crear, esa parte no es tan difícil. ¿Sí? Y, bueno, llegamos al final. Esto, como decía Delia, fue un experimento piloto. De una experiencia personal se convirtió en un experimento que nos llevó a buscar el concepto de motivación. El motivar a los alumnos implica un esfuerzo bastante arduo en los tiempos de ahora, por todos los agentes externos, ¿sí? El celular, más que nada. ¿Sí? Nosotros por eso incorporamos esto del Kahoot para en el fondo que igual ellos ocuparan el teléfono, que lo usaran a favor de la asignatura. Sí. También es importante recalcar que también hay que tener cuidado, porque uno podría decir, es súper fácil, aplico y genero problemas, pero por ejemplo, si Viviana hubiese abierto el foro, a lo mejor con un problema de programación que fuera muy complejo y que nadie contestara el primer foro, ¿cierto?, y nadie contesta el problema, al final podría ser en contra, o sea, podría tener motivación al revés, ¿cierto? Podría decir, pucha, qué difícil y no puedo hacerlo. Entonces, claramente hay que trabajar y tener cuidado en el diseño de los ejercicios y de los problemas que uno va a tratar, de que tengan este incremento en
la dificultad de tal manera de poder medir bien y que en el fondo lograr la motivación que nosotros queríamos con ellos. Sí. Bueno, y el hecho de utilizar el aprendizaje basado en problemas, el cambiar un poco el concepto y usar el aula invertida, o sea, la revisión de los contenidos por el alumno, con consulta y parte práctica en la clase, que es un cambio bien radical, porque en explicar el contenido, como les decía la Delia de la sintaxis, que a la final de la línea va un punto y coma, cuando estamos programando, a lo mejor es mejor que ellos lo lean y lo revisen más prácticamente con el alumno, aprovecharla. ¿Sí? Bueno, y también, como les decíamos, el concepto de gamificación. Estos elementos son los que estuvieron presentes en nuestra experiencia. ¿Sí? Llegamos. Muchas gracias.